Un tipo de sesgo cognitivo muy famoso, del que quizá todos adolecemos, aunque no en el mismo grado, es lo que Jordan Peterson ha denominado posesión ideológica y que en psicología comúnmente se llama sesgo de confirmación, y que es básicamente esta tendencia a favorecer nuestras ideas e interpretar la realidad en conformidad con nuestras creencias, aunque nuestras creencias estén erradas. Sí, por ejemplo, cuando las viejecitas evangélicas decían que Pokémon era del diablo y no las podía sacar de esa idea, ¿no? Así que alguien con esta peculiaridad ya no puede ver más allá de la doctrina que él ha creído, ha perdido la objetividad y refuerza su disonancia pues buscando solo ideas que estén a su favor o estén a favor de las ideas que él ya sostiene. Estas personas, cuando ven alguna información que contradice su discurso, en vez de enmarcarlo dentro de su contexto de forma objetiva, intentan por todos los medios hacerlo cascar con el discurso que ya aceptan, lo que los lleva en algunas ocasiones a forzar los textos o verlos en la imperiosa necesidad de manipular la verdad o distorsionarla para librarse del sesgo cognitivo de ver dos ideas contrapuestas en su cabeza, porque esta tensión intelectual les puede producir mucha confusión. Por ejemplo, a un propagandista católico de esos reticentes que se han hecho famosos atacando al protestantismo y a Lutero, les puede causar muchísimo escozor, créame, el diálogo ecuménico católico. Leer, por ejemplo, que el Vaticano llame a través de sus órganos oficiales a Lutero testigo del Evangelio o reformador, o decir que luchó para poner las escrituras en mano del pueblo, o que los acuerdos firmados por la justificación ponen a la Iglesia sacrosanta todopoderosa católica a merced de luteranos, les puede causar mucho dolor y mucha confusión mental. Estas cuestiones simplemente son demasiado para una cabeza que adolece de posición ideológica o de sesgo de confirmación. Por ello vas a encontrar que los propagandistas católicos han encontrado formas muy simplistas de liberarse de este tedio y reafirmar sus ideas aun cuando esto les cueste mantenerse en la línea del diálogo de su propia iglesia. Por ejemplo, si la iglesia dice que Lutero es testigo del Evangelio a través de sus órganos oficiales, por supuesto, ellos te van a decir que esos dicasterios, que esos órganos oficiales del Vaticano, aunque sean oficiales, pues no representan la voz de la iglesia general y que representan a solo un minúsculo grupo de personas, que no representan a la verdadera iglesia, que por supuesto son ellos, ¿no? Te van a decir algunos más atrevidos que esos órganos simplemente están errados y que han sido influenciados por el espíritu modernista. Por ejemplo, si la iglesia o el papa hacen declaraciones favorables a Lutero o a los protestantes, o en su defecto hacen declaraciones erráticas que comprometan la visión de la iglesia o la línea de diálogo de la iglesia que la iglesia ha mantenido, te van a decir que estas expresiones no son ex cátedra, o en su defecto que el papa que las pronunció es un liberal, un encubierto o un antipapa. Que siendo sinceros, decir eso ya es muy fuerte, pero créame que si adentro de la iglesia esto es real, no es imposible, es real. Como he dicho en otros videos, existen hacia adentro de la iglesia grupos de sacerdotes, cardenales, obispos, laicos que así lo creen. Por ejemplo, llaman a Francisco hoy un liberal, un masón, marxista, etc. Otro ejemplo es que si los cambios que la iglesia estableció en los últimos años no se corresponden con la visión que ellos consideran la correcta, ¿no? Entonces van a decir que la sede de Pedro está vacante, que los papas después del Concilio Vaticano II son usurpadores o que son antipapas, y que es preciso entender que la iglesia está militando, pobrecita, en medio de lobos o cuestiones similares. Y cuando hablan de la iglesia en ese sentido, en ese tenor, se refieren por supuesto a ellos que sufren y que se han convertido en los adalides, que salen al frente justamente a responder a las cuestiones de la época, ¿no? Si les mencionas, por ejemplo, que la iglesia tiene problemas serios de pederastía, ellos van a buscar una forma simplista de eludir aquello, siempre buscando que no comprometa su forma de entender la realidad y de interpretarla. Te van a decir, por ejemplo, que los protestantes también tienen el mismo problema, lo cual es una falacia tu juog. Te van a decir que la iglesia no es perfecta, llamándote a la misericordia, ¿no? Ad misericordiam falacia. Te van a decir que no pongas tus ojos en el hombre, que los pongas en Jesús. Te van a decir una serie de cosas, pero nunca van a reconocer que la iglesia es un nido de pederastas. Esa opción siempre va a estar en el último baúl. En algunas ocasiones van a preferir primero crear un alter ego para lidiar con ese tipo de situaciones antes que reconocer y afrontarlas. ¿Por qué? Porque adolecen de un sesgo de confirmación en una posición ideológica. Así que si los propagandistas católicos podían decir que los evangélicos nos unen una suerte de prejuicio anticatólico, que si bien fue fomentado en la década de los 70 por los fundamentalistas gringos estadounidenses, ellos deben de reconocer que por lo menos hoy la iglesia les está trayendo grandes dolores de cabeza si intentan vivir justamente de peroratas y reticencia hacia Lutero y los protestantes. Si no me cree, vaya y hágale esta sencilla pregunta de nuestros propagandistas que pululan en las redes sociales y dígale sencillamente, por ejemplo, señor Plasencia, ¿cree usted que Lutero es testigo del Evangelio y que debe ser igualado a los grandes reformadores católicos por sus logros a la fe cristiana, como afirman o reconocen los órganos oficiales del Vaticano? Miren, si responde que sí, lo cual estaría obviamente muy bien y estaría en el tenor del diálogo de su iglesia, pues tendría que cambiar su retórica belicosa y sus peroratas contra Lutero y los protestantes, lo cual obviamente no hará porque esto le deja grandes dividendos y sobre todo no hará porque tendría que reconocer que ha estado equivocado. Y créame, para una persona que sufre de sesgo de confirmación y de posición ideológica, reconocer que está equivocado le puede causar mucho dolor, porque tendría que fragmentar su ego, y esto obviamente pues no es algo que nos guste hacer como seres humanos. Si les dice que no, que es lo más común, pues va a tener que reconocer que son rebeldes hacia el diálogo moderno y sobre todo hacia las líneas oficiales de su iglesia, y que en efecto padecen de ese peculiar sesgo cognitivo llamado sesgo de confirmación o posición ideológica. Así que una pregunta que queda en el aire y que debemos de reconocer que es una pregunta muy importante es: ¿a quién carajos le creemos? ¿Le creemos a ellos como simples laicos con pensamientos estrafalarios y
particulares o le creemos a los órganos oficiales de su iglesia? Yo le preguntaría al señor Plasencia, señor Plasencia, ¿le creo a usted o le creo a su iglesia cuando dice que Lutero fue un testigo del evangelio? Yo en esta ocasión, por conveniencia, le creeré a su iglesia, señor Plasencia. Le creeré a su iglesia cuando dice que Lutero, este bendito botijón alemán mal hablado, era en efecto un gran reformador. Era en efecto un testigo del evangelio. Aleluya.